Ahora sí. Muy buenas tardes a todos, todas las que están aquí en esta sesión de nuestro taller de programa de adiestramientos. Les damos las gracias de parte de Covimed por su participación en este taller. Mi nombre es Carlos Crespo, soy el director ejecutivo del Consorcio de Bibliotecas Metropolitanas, Covimed, y les doy primero que todo a los colegas bibliotecarios que estén aquí. Les doy las muchas felicidades a todos en nuestra semana, la semana de la biblioteca, donde es la semana que trabajamos el triple de lo que trabajamos regularmente por la cantidad de actividades que tenemos y planificamos para dar a conocer nuestra profesión. Así que estamos bien contentos con la participación de todos ustedes en nuestras actividades de desarrollo profesional. Para conocimiento, ¿verdad? Los que son primerizos entrando a actividades de Covimed, pueden entrar a nuestra página de covimed.org. El Mari Candelario, que está con nosotros allá como nuestra coordinadora la profesora Mari Candelario, como coordinadora de adiestramiento, va a presentar a la profesora Enid Figueroa, quien va a ser nuestra tallerista por la tarde y noche de hoy. Así que les invitamos a que visiten las redes sociales de Covimed, del Consorcio de Bibliotecas Metropolitanas. Estamos en Facebook, Twitter, en X, Twitter ya no, X, en LinkedIn. Así que estamos bien contentos con la profesora Enid Figueroa que esté aquí con nosotros y más contentos con su tiempo y esperamos que el taller sea uno de, ¿verdad? de provecho para todos ustedes y puedan sacar bastante. Así que sin más, lo dejo entonces con Mari Candelario, nuestra coordinadora de adiestramiento, que va a darle las reglas del adiestramiento, las reglas del juego para lo que es la presentación de la tarde de hoy, y va a presentar entonces a la profesora Enid Figueroa. Bueno, pues muy buenas tardes a todos y todas. Felicidades en la semana de la biblioteca a todo el personal bibliotecario, que saben que por muchos años formé parte de ese gran equipo que admiramos tanto. Bien, habiendo dicho eso, les menciono cuáles van a ser las reglas del juego para quienes estén participando por primera vez en nuestros talleres. A través del taller, la doctora va a atendernos, ¿verdad? Le vamos a ir compartiendo los comentarios que ustedes vayan haciendo a través del chat. Ella va a ir haciendo de vez en cuando algunas preguntas para que vayan respondiendo, pero al final ella desea que hagamos entonces un tipo de foro abierto en el que ustedes puedan verbalizar las preguntas que vayan acumulando quizás durante el recorrido del taller. ¿Está bien? Así que durante el taller vamos a atender las dudas vía chat y entonces al final vamos a dar un espacio para que ustedes puedan verbalizar. Recuerden también que al final del taller les voy a compartir un enlace de evaluación en que una vez usted termine de llenar esa evaluación, no va a cerrar la pantalla porque va a encontrar otro enlace para generar su certificado automático. ¿Está bien? Habiendo dicho eso, procedo entonces a presentarles a la doctora Enid N. Figueroa. La doctora ostenta un doctorado en currículo y enseñanza del español de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. Tiene una maestría en artes de estudios hispánicos y un bachillerato en educación para la enseñanza del español, ambos de la Universidad de Puerto Rico. Desde el 1984 ha trabajado en diferentes iniciativas para integrar las tecnologías en la sala de clases, incluyendo propuestas de adiestramiento a maestros y creación de materiales didácticos. Ofreció los cursos de la enseñanza del lenguaje e integración de la tecnología para maestros de nivel elemental como profesora del Departamento de Programas y Enseñanzas de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. Actualmente colabora con el Departamento de Estudios Graduados de esta institución, ofreciendo cursos a distancia a maestros que le interese integrar las tecnologías y trabajar teleproyectos. Desde el 1985 coordina junto a la doctora Christine Brown la red de Orilla a Orilla, la cual desde 1995 es centro de la red iEarn. En esta red, la doctora Figueroa ha sido parte del Consejo Ejecutivo, así como miembro del Comité de Proyectos. Actualmente colabora con el comité organizador del 5º Encuentro de Maestros de la red iEarn Latina. Sin más preámbulo, con este excelente recurso para este tema, imagínense, no podíamos conseguir a alguien mejor. Les dejo entonces con la doctora Enid Figueroa. Adelante, doctora.
Muchas gracias, buenas tardes a todos. Gracias a Carlos y a Melmari por el apoyo y por ese entusiasmo de presentarme ¿verdad? De aceptar que yo pueda dar esta presentación para ustedes. Realmente, cuando me ofrecen la oportunidad, uno se pregunta, dar un taller sobre estrategias de lectura, es un tema bien amplio, ¿verdad? Tecnologías que podamos utilizar, estrategias que podamos utilizar. Así que es un tema bastante amplio y bastante complejo. Pero he pensado que quizás algo que sí puedo hacer en esta presentación es ofrecerles algunas estrategias y algunas ideas que yo he utilizado, ¿verdad? Porque ya estoy retirada, pero sigo dando talleres y trabajando con maestros y sigo también trabajando con el aspecto de la lectura y la escritura y pues darle algunas ideas que me han funcionado o que yo he visto que han funcionado en los maestros que han trabajado con las tecnologías y con los proyectos. Así que esa es más o menos mi meta en el día de hoy, porque realmente pues el tema de la lectura es un tema complejo y es un tema que para una sola presentación pues es abarcador, es bien amplio. Hay como un ruidito, hay un ruido ahora se fue el ruido. Muy bien. Así que he titulado así Estrategias para fomentar la lectura para la presentación de la tarde de hoy. Y realmente, ¿por qué nosotros nos tenemos que preocupar por la lectura? Es una pregunta que a veces, pues, me parece a mí que todo el mundo entiende que la lectura es importante. Y todo el mundo puede llegar a esa conclusión. La lectura es importante, importante en la escuela, es importante en la vida, es importante para el conocimiento. Así que todos podemos llegar a esa conclusión. No obstante, nos estamos encontrando en este momento en un momento crucial porque de acuerdo a ciertos exámenes y pruebas estandarizadas, nos estamos encontrando que los estudiantes no están leyendo al nivel que deberían estar leyendo, de acuerdo, ¿verdad? Al nivel en el grado en que están. Y muchos se están graduando sin tener unas competencias y unas destrezas de lectura. Así que, pues, eso es algo que nos estamos encontrando en este momento y algo que me gustaría preguntarles, que pueden contestar por el chat. ¿Qué razones ustedes creen que nosotros podemos decir que son ¿verdad? Las que están detrás de este desfase de los estudiantes que no están leyendo? Así que si me dan algunas ideitas por el chat, pues perfecto, ¿verdad? Para nosotros entender por qué es que estamos teniendo esta situación actualmente. Realmente muchas veces son razones, como ya dijeron por aquí, la tecnología y la falta de motivación. Vamos a ampliar un poquito eso porque no solo la tecnología, quizás el abuso de la tecnología y quizás el tiempo que los niños, ¿verdad? Y los estudiantes están frente a una pantalla y eso está pues afectando eh, el tiempo de atención de los estudiantes, así como que también está afectando neurológicamente al cerebro, porque una vez que el cerebro se acostumbra, ¿verdad? En los últimos estudios de neurociencia, una vez que el cerebro se acostumbra a todos esos colores, a esos sonidos, a esas luces, a esos cambios rápidos de imagen, pues cuando el estudiante se enfrenta con un libro, su cerebro se siente pues aburrido, se siente que no es retador, porque estas tecnologías lo que están haciendo es que el cerebro se vuelve adictivo. Incluso hay estudios que dicen que el cerebro se vuelve tan adictivo como como se puede volver adictivo una persona al azúcar, ¿verdad? Te da ese boost así de momento y el cerebro se acostumbra a tener esos estímulos. Muy bien. Dificultades en el aprendizaje familiar, muy bien.
tenemos unas situaciones sociales, ¿verdad? Con niños que están con diferentes padres o sin padre o solos o con los abuelos que son los que los están cuidando y realmente pues socialmente también tenemos esa disruption, ¿verdad? Ese rompimiento de lo que era la estructura familiar y la estructura social. Así que sí, uso de las razones puede ser la falta de interés. ¿Y por qué la falta de interés, verdad? El tiempo o las dificultades de aprendizaje, esa partecita es bien importante porque estamos frente a, a una generación de niños y de jóvenes que eh, debemos también buscar las causas de eso, pero que también tenemos todos estos niños que están en la sala de clase que han sido identificados con autismo, con dificultades de aprendizaje, con algún tipo de dificultad que, ¿verdad?, que le hace más difícil quizás o desarrollar destrezas de lectura. Así que eso también puede ser una razón. Y así para romper un poquito el hielo, pues les voy a contar que el domingo yo estaba en una reunión de maestros y alguien preguntó sobre la importancia de la lectura y por qué tenemos que trabajar con la lectura. Y fue bien interesante porque una de las maestras dijo, bueno, tenemos que trabajar con la lectura porque esto es un problema global. O sea, no es un problema de un país en específico. Estamos frente a un problema global. Algunas de las personas empezaron a explicar por qué ellos pensaban que estaba tan difícil trabajar con la lectura en su país. Algunos dijeron, bueno, después del cierre de escuelas durante el COVID-19, ese año que los estudiantes estuvieron así fuera de la escuela, se interrumpió ese proceso, ese desarrollo. Y otra maestra dijo, sí, pero después cuando volvimos al salón, tuvimos que pasar esos niños al próximo grado porque esas fueron las directrices que nos dieron en el sistema. Así que esos niños pasaron al próximo grado sin las destrezas necesarias. Y después otra maestra dijo, bueno, en mi país, porque era de otro lugar, en mi país un problema que tenemos es que tenemos muchos inmigrantes y estos inmigrantes no hablan nuestro idioma. Así que en el salón tenemos muchos inmigrantes que no hablan nuestro idioma y tenemos que hacer adaptaciones a los textos que estamos utilizando. De hecho, ella dijo que hasta utilizaba una herramienta de inteligencia artificial para simplificar la complejidad de los textos, porque estos niños, a pesar de que estaban en tercero o cuarto grado, había que darle textos como si fueran de primero o segundo grado para poder impulsar un poco las destrezas de lectura. Con esta anécdota y con esta introducción, lo que quiero decir es que la situación que tenemos en estos momentos con la lectura, con el retraso en la lectura, pues nos está diciendo a nosotros que esta es una situación que tenemos que abordar de alguna manera. Evidentemente con la presentación de hoy, pues no lo vamos a resolver, pero mi propósito final es compartir con ustedes estas experiencias, estas estrategias que he tenido en la sala de clases. Y si de esta presentación usted se lleva una idea que usted diga, esto yo lo puedo empezar a hacer mañana mismo, y usted lo empieza a hacer, vamos a empezar a echar la rueda, a dar vueltas y a rodar para ir mejorando la situación que tenemos con el problema de la lectura. Así que vamos a seguir adelante con nuestra próxima pantalla y vamos a ver que la lectura antes de los años 90, por ahí del siglo pasado, que ya se dice pronto decir siglo pasado, teniendo en consideración que yo soy del siglo pasado, ¿verdad? Así que se dice pronto eso, pero antes de los años 90, por ahí, la lectura se consideraba como un producto.
los estudiantes leían, los estudiantes respondían unas preguntas sobre el texto, casi todas eran de memoria, de recordarse quiénes eran los personajes o qué sucedió, cuál era el conflicto. Pero en los años 90, pues ya la lectura se empieza a ver como un proceso y no como un producto. Al conceptualizar la lectura como un proceso, entonces se hace más compleja, porque ya no es simplemente tener la mecánica de leer. Ahora necesitamos otras estrategias y otras destrezas que van a ser parte de este proceso de leer. En la lectura se supone que sea una interacción, que sea activa entre el lector y el texto, donde el lector va a estar todo el tiempo tratando de crear significados metacognitivamente, ¿verdad? En su mente, tratando de crear significado de lo que lee, de lo que entiende. Así que en ese momento la lectura se empieza a ver como un proceso más complejo. Fíjense ustedes que aquí en la definición de lectura se puede incluir la motivación, que algunos de ustedes lo han puesto dentro del chat, hay falta de interés y todo eso, la motivación para leer. Además de aprender, obviamente, la mecánica de leer, porque una de las dificultades que se tuvo en los años 90 es que la mecánica de leer se fue trabajando de otra manera, como lenguaje integral, ¿verdad? Pero después se dieron cuenta que también la mecánica de leer es importante, porque si no la tenemos desarrollada, pues no podemos enfrentar el texto. Y en la mecánica de leer, no solamente leer las vocales, las consonantes, la palabra, la frase, la oración, sino también los signos de puntuación. Cómo esos signos de puntuación le dan sentido y significado al texto. Y entonces dentro de también la definición de lectura, pues es comprender lo leído. Comprendemos lo que leemos y luego una forma de saber que hemos comprendido es que podemos aplicar lo que hemos leído. Observen ustedes que este proceso en este momento pues ya se hace mucho más complejo. Algunas de las estrategias que vamos a ver hoy pues trabajan algunas de estas partecitas, ¿verdad? Que conforman y definen lo que es el proceso de leer. Así que de ahora en adelante hablamos de la lectura como un proceso y no como un producto. Seguimos entonces con nuestra próxima idea que quiero compartir con ustedes. Y esta idea es que no podemos aislar la lectura de las 4 artes del lenguaje. Fíjense ustedes como estamos casi prácticamente regresando a los años, ¿verdad? 60, 70, 80, donde se hablaba de las artes del lenguaje. Se hablaba de escuchar, de hablar, de leer y de escribir. Si quieres que te configuren el correo con tu celular, tenemos que acercarnos al pabellón de Heldes. ¿Hay alguien haciendo una pregunta? Sí, nos tienen que hacer una configuración. Por favor, ayúdame con eso, Carlos. Ok, Ya lo apagué. Ok, muy bien. Pensé que era una pregunta. Así que no podemos desconectar la lectura de las otras artes del lenguaje. Es una relación recursiva, o sea, que no es una relación de que pasamos de escuchar para hablar, para leer, para escribir, sino que todo el tiempo estamos pasando de una a la otra y se van influyendo una a la otra. Escuchamos, podemos hablar de lo que escuchamos, pero también podemos hablar de lo que leemos. Escribimos, pero también podemos escribir de lo que leemos, de lo que hemos hablado, de lo que hemos escuchado. Así que hay una relación, y la palabra bonita en este sentido es una relación recursiva entre las artes del lenguaje. Por lo tanto, además de que la lectura es un proceso, no podemos aislarla como si fuera un proceso aparte que no tiene ninguna conexión con las otras artes del lenguaje. Y entonces trabajamos la lectura dentro de ese contexto donde se dan todos estos procesos de artes del lenguaje.
Recuerden ustedes lo importante que es escuchar, y tenemos tecnología en este momento que podemos trabajar con escuchar, como son los podcasts o como son los audiolibros también, que hay niños que aprenden auditivamente. Eso es una opción para diferenciar la enseñanza si el estudiante le gusta aprender auditivamente. Tenemos tecnologías entonces para hablar, donde el estudiante puede grabar con su micrófono, escuchar su voz o crear contenido con su micrófono también. Y leer y escribir lo vamos a ver ahora dentro de las próximas páginas. Así que pasamos redondeando, ¿verdad? Que no podemos obviar y aislar la escritura, la lectura de las otras artes del lenguaje. Muy bien, tomen un poquito de aquí de agua. Yo soy, Enid, ¿me escucha? Sí. Pues en adición a los niños, los adultos también, en esto de la libros de audio, audiobooks. No soy niño y soy fanático de los audiobooks. Sí que, y lo que son los podcasts también como herramientas pero principalmente los audiobooks. Así que un adulto, mayorcito ya. No, definitivamente. Y los audiobooks con estos audiolibros, con estos audífonos y eso podemos estar haciendo labores en la casa. El estudiante puede estar haciendo otras cosas, pero está escuchando, ¿verdad? Y el cerebro está escuchando, que esa es la parte importante. Bueno, otra idea que yo les doy es que realmente a mí me parece que es muy importante que todos tengamos un marco teórico. De estos que están aquí, si usted puede poner en el chat, ¿cuál de estos marcos teóricos usted conoce o le usa ya o le gustaría utilizar? ¿A qué yo me refiero con un marco teórico? Me refiero a que cuando vamos a planificar o cuando vamos a organizar una actividad de lectura, de escritura, yo tengo un marco conceptual que me dice a mí cómo organizar las actividades. Por ejemplo, si yo quiero trabajar con los estándares, pues yo puedo organizar actividades que respondan a los estándares. ¿Cuáles estándares? Los estándares de mi materia, los estándares del área de lectura o escritura del Departamento de Educación, los estándares de tecnología también. Y nadie me ha escrito nada. Quiere decir que nadie tiene estándares o no los utiliza. Así que vamos a ver si alguien utiliza algo. Yo El utilizo segundo, la taxonomía de Bloom, por lo menos yo, ajá, y las destrezas del siglo XXI, inteligencias múltiples. las En eso conoces. las conozco y las utilizamos en COVID-19. Muy bien, muy bien. Utilizas de estándares y destrezas del siglo XXI. Perfecto, muy bien, Aisha. Bueno, el segundo estándar que viene de los años 90 para acá es la visión de lectoescritura, ¿verdad? Es ese momento donde se reúnen una serie de investigadoras, por ejemplo, casi todas estas investigaciones están en la revista Lectura y Vida. Es una revista que ya no se publica, pero se publicó durante muchos años y ahí se hizo una investigación fenomenal de lo que es la visión de lectoescritura, de lo que es el lenguaje integral, viendo la lectura y la escritura desde la perspectiva, por ejemplo, de una combinación entre Piaget del constructivismo y Vygotsky con el aspecto del aprendizaje social. Así que en esta visión de lectoescritura se unifican ambas visiones y teorías. No voy a entrar de lleno en todas, pero para darles una ideita, en la taxonomía de Bloom, la taxonomía de Bloom para mí revolucionó la forma de organizar las estrategias, el plan diario o el plan semanal de clases, porque yo voy a organizar mis actividades de acuerdo a lo que me dice y me indica la taxonomía de Bloom. Desde la memoria, el análisis, la comparación, el contraste, la síntesis, la evaluación, la aplicación. Esas son las diferentes etapas que Bloom dice que suceden para el aprendizaje.
Las inteligencias múltiples, también yo puedo organizar más actividades de acuerdo a las inteligencias, ¿verdad? De los estudiantes. Obviamente esto viene a revolucionar también porque ya la inteligencia no es simplemente tener un IQ y la inteligencia, ¿verdad? Que conocemos tradicionalmente, sino que ahora tenemos estudiantes que tienen inteligencia musical, estudiantes que tienen inteligencia espacial o estudiantes que tienen inteligencia aritmética. Así que yo puedo trabajar mis estrategias de lectura de acuerdo a las diferentes inteligencias que tengo en la sala de clase. ¿Que usted no sabe cuáles son las inteligencias de sus estudiantes? Pues hay una serie de pruebas o de tests que se le puede dar a los estudiantes y con esas pruebas se puede determinar más o menos cuál es la inclinación del estudiante. Así que también se puede trabajar inteligencias múltiples. Las últimas tres las voy a desglosar un poquito más porque son las que más yo he utilizado. Así que vamos a pasar a la próxima pantalla para ver lo que se consideran las destrezas del siglo XXI. En las destrezas del siglo XXI, esta organización en el 2009, ¿verdad? Partnership for 21st Century Skills, se reúnen y empiezan a hacer una investigación sobre cuáles son las destrezas que van a necesitar los estudiantes, nuestros jóvenes, en un futuro. Y como ustedes pueden ver en la gráfica, ellos organizaron algunas destrezas como Life and Career Skills, destrezas para la vida y para una carrera o algo profesional. Y esto es un campo que está cambiando rápidamente. Está cambiando rápidamente porque las profesiones y las carreras profesionales que teníamos antes están modificándose con la integración de tecnologías de una manera vertiginosa. Así que esto es un área que es bastante dinámica en el sentido de que ha ido cambiando durante los últimos años. En el medio tenemos se dice, las clases, los temas que son core en el currículo, que son importantes. Y ellos siguen enfatizando en que siguen siendo importantes las 3 R, que es Reading, Writing y Arithmetic en inglés, ¿verdad? Porque está el documento en inglés. Así que las 3 R siguen siendo importantes y el centro del currículo. Y al lado derecho tenemos entonces lo que es la información, los medios, la tecnología, porque ahí los estudiantes van a necesitar una serie también de destrezas tecnológicas. Y ustedes me dicen, pero si los estudiantes saben utilizar celulares, saben usar esto. Sí, lo saben usar y los utilizan, pero no necesariamente para aspectos educativos, ¿verdad? Y ahí es donde entra el rol de lo que podemos hacer con las tecnologías en la sala de clase. De todo eso, ellos han sacado que para el siglo XXI los estudiantes van a necesitar destrezas de colaboración porque van a tener que colaborar con otras personas, ya sea en la misma empresa o con gente de otro país, de otra empresa. Así que esas destrezas de colaboración tienen que estar presentes. Destrezas de comunicación. Y ahí es donde estamos fallando, porque si hay problemas de lectura y hay problemas de escritura y hay problemas hasta de habla, ¿verdad? Retrasos en el habla, pues entonces no hay destrezas de comunicación y las vamos a necesitar para poder estar en este mundo digital, ¿verdad? Que se acerca. Nuestra tercera C, porque ellos le llamaron las 4 C. La tercera C es pensamiento crítico, porque en inglés es critical thinking. Así que por eso es que se llama la C también. Pensamiento crítico. Definitivamente que los estudiantes necesitan destrezas de análisis, de resumen, de síntesis. Necesitan destrezas de creatividad, como dice ahí, que es la próxima C, ¿verdad? Y nuestro currículo
y nuestras estrategias pueden estar dirigidos a incluir las destrezas del siglo XXI. Así que rapidito vamos a al próximo marco teórico, la próxima pantalla. Y el próximo marco teórico es un marco teórico específicamente para la lectura. Este marco teórico fue desarrollado por la escritora de cuentos infantiles Alma Florada e inspirada en los trabajos de Freire. Y ella ha creado este triángulo donde ella lo que ha hecho es como dividir las fases de qué es lo que yo voy a hacer cuando los estudiantes leen, ¿verdad? Este triángulo creativo lo he utilizado muchas veces para planificar actividades y para leer, porque los libros que ustedes ven aquí, que se llaman Amigos y Abecedario de los Animales, son libros que utilizamos en algunos de los proyectos en los que trabajo o colaboro con los maestros, y con esos libros podemos utilizar el diálogo creativo de Alma Florada. Este diálogo, cuando enseñaba a futuros maestros, no solamente enseñaba el diálogo, sino que yo hacía una paridad, lo pareaba con la taxonomía de Bloom, porque más o menos las etapas que Alma Florada ofrece, ¿verdad? Pues están más o menos pareadas con la taxonomía de Bloom. Por ejemplo, empezamos en la parte de arriba del triángulo. Empezamos con la fase descriptiva. Y en esa fase descriptiva, las preguntas para los estudiantes son preguntas directas de recordar, de memoria. Después de haber leído cuál es el título, quién es el autor, quiénes son los personajes, cómo son los personajes, cuál es el conflicto, cómo se soluciona el conflicto. Esas son las preguntas que van ahí. Por lo general, nos quedamos en esa fase y en esas preguntas. Pero ella nos dice que vayamos a la próxima etapa donde conectamos la lectura con el estudiante, ¿verdad? Con esas experiencias previas que tiene el estudiante. Y ahí entonces las preguntas son, ¿conoces, por ejemplo, en el libro Amigos, conoces, tienes amigos? ¿Conoces a un buen amigo? ¿Qué es ser un buen amigo? ¿Qué harías por un buen amigo? Los amigos harían eso por ti, ¿verdad? Todos somos amigos en el salón. ¿Hay alguien que no es amigo de alguien y se queda fuera? Y así entonces vamos conectando la lectura con las experiencias previas de los estudiantes. Y a eso ya le llama identity, ¿verdad? Identidad. Y luego entonces ella nos habla de una tercera etapa que es la etapa multicultural y crítica. Y ahí es donde entran también las taxonomía de Bloom de análisis. ¿Por qué tú crees que sucedió esto en el cuento? ¿Te esperabas que esto fuera lo que sucedió o tú tenías otra idea de lo que iba a suceder? ¿Te gustó el final? ¿No te gustó el final? Si no te gustó, podemos crear un nuevo final, ¿verdad? Y ahí entra entonces la última etapa, que es la etapa creativa y social. ¿Cómo podemos resolver el problema y el conflicto que está en esta lectura? ¿Tienes alguna idea de cómo lo podemos resolver? Se puede hacer ¿verdad? Una lista de ideas y decir, bueno, vamos a resolver este conflicto. ¿Tenemos este mismo conflicto que hay en este libro, lo tenemos en el salón? ¿O este mismo conflicto que hay en este libro lo tenemos en nuestra comunidad o en nuestra sociedad? ¿Lo tenemos? Y si lo tenemos, ¿cómo lo podemos resolver? ¿Verdad? Y bien interesante porque en uno de los proyectos los estudiantes trajeron el tema del bullying. O sea, estaban contrastando lo que es ser amigo con lo que es el bullying. Y entonces, como un buen amigo, pues no es una persona que hace bullying. Así que podemos conectar la lectura con lo que sucede en nuestro salón o en nuestra comunidad o también en nuestro país o en algún lugar que los estudiantes saben que está sucediendo el mismo conflicto que hay en la lectura. Así que esto es a grandes rasgos lo que es el diálogo creativo y lo traje aquí porque lo he utilizado, lo he visto implantarse
y me parece que tiene unos resultados fabulosos también. Así que pasamos al próximo marco teórico. Muy bien, aquí está mi marco teórico favorito y ya verán por qué. Y es las ideas de Celestin Freinet. Celestin Freinet fue un educador del 19, vaya por los 1924 o algo así, que creó una red de maestros en Francia. Y como me gusta este marco teórico porque no es un marco teórico impuesto por alguien de arriba, sino es un marco teórico desarrollado por un maestro de la sala de clase que encontró unas dificultades, que implantó unas técnicas y que obtuvo unos buenos resultados con esas técnicas que él implantó. Y eso lo dejó documentado en varios libros. Uno de ellos es el que está aquí en la pantalla, Técnicas Freinet de la Escuela Moderna, y los dejó plasmadas esas estrategias. Incluso para los que son bibliotecarios, Freinet en esa época de los 1924 por ahí, propuso que una de las estrategias es tener una biblioteca en la sala de clases. Y esa biblioteca no necesariamente eran libros comprados, eran libros creados por los niños o escritos creados por los niños, porque él decía, si lo escribió un niño, a otro niño le va a gustar y le va a interesar. No son esos textos súper pulidos que tenemos en nuestros libros de textos ni nada de eso. Sino algunos hasta con errores o cosas así, pero a los niños les gustaba porque si había un texto sobre un insecto, pues había niños que les gustaba leer sobre los insectos. Muy bien, así que una de las técnicas que está en el libro de Freinet es la biblioteca en la sala de clases. Y no sé, ¿verdad? Si después se desarrolló este concepto hasta lo que tenemos hoy hoy en día, pero realmente él inició esa idea. Y entonces él creó unas estrategias como crear textos en forma grupal, simplemente después de pasear por la comunidad o de hablar de algún tema, los estudiantes iban dando unas oraciones, él lo iba escribiendo en la pizarra y se creaba un texto en forma grupal con todos. Pero ¿qué pasa? Que en esa época no tenían las ventajas que tenemos ahora. Que usted tiene un texto y usted lo escribe en la computadora, usted lo imprime, lo reproduce en una fotocopiadora o lo imprime 20 veces y ustedes entonces tienen textos para todos los estudiantes, ¿verdad? Y además de que Freinet quería enviar lo que los niños escribían a sus padres. Y realmente todos los días escribían texto, pero había que borrarlo porque estaban en la pizarra. Así que se le ocurre traer la tecnología del momento. Y la tecnología del momento en los años 20 del siglo pasado es la imprenta, que ya había imprenta, ¿verdad? Pero ahora hay unas pequeñas imprentas que están disponibles para los maestros. Y él compra una imprenta y es tanta la euforia de los estudiantes de utilizar la imprenta que la dañan y la tiene que volver a comprar. Y tuvo que comprar varias imprentas porque era tanta la emoción de los niños, ¿verdad? De utilizar la imprenta para reproducir el texto que entonces tiene que comprar otras. Pero ahí demostró que una tecnología, y ahí yo quiero hacer como un paralelo entre la imprenta y lo que nosotros tenemos hoy de la computadora con su impresora o con los otros aparatos que le podamos añadir o el teléfono inteligente, pues quiero hacer una analogía entre lo que él implantó en la sala de clase y lo que hoy tenemos en nuestras manos, que obviamente me parece súper fabuloso. Y como decía, ¿verdad? Decía un estudiante que trabajé con él, con Celestin Freinet, decía, si Celestin Freinet lo logró en los años 20 con una imprenta, ¿qué no podemos hacer nosotros con todas estas herramientas tecnológicas que tenemos a la mano? Bueno, y por último, después que se crearon estos textos y se copiaron con la imprenta, Freinet dijo, ¿y ahora qué hago yo con todo esto? Además de crear una biblioteca en la sala de clase,
un día se encontró con un maestro en una conferencia internacional y le habló de sus ideas y de lo que estaba haciendo. El otro maestro se entusiasmó y le dijo, pues envíame en un paquete lo que tus niños escriban y yo voy a hacer lo mismo en mi salón y te lo vamos a enviar a tus estudiantes. Y ahí, en octubre del 1924, se da el primer intercambio cultural de los proyectos colaborativos que vamos a hablar un poquito más adelante. Así que vean ustedes cómo este maestro y todos ustedes estoy segura que son capaces de identificar una situación que hay en el salón, buscar una solución, implantar, buscar algo, ¿cómo yo puedo solucionar esto? No sé, con unas tarjetas nuevas o con un nuevo afiche en las salas de clase, con un organizador gráfico que vamos a ver ahora. O sea, que todos nosotros como maestros en la sala de clase nos hemos enfrentado a muchas situaciones y Frenet fue enfrentando y solucionando hasta crear todas estas técnicas que fueron publicadas en este libro. Pero bueno, yo me emociono mucho con Frenet, así que vamos a pasar a la próxima pantalla porque Frenet es ¿verdad? Mi modelo. Muy bien, vamos a ver, aquí vamos a pasar rapidito, ustedes pueden hacer un screenshot o si acaso les podemos compartir la presentación luego, porque pues obviamente nosotros podemos hacer unas actividades antes de la lectura y durante la lectura y después de la lectura. Así que aquí hay algunas actividades que se pueden hacer antes de la lectura y una de las cosas que hay que identificar con los estudiantes es el propósito para la lectura. ¿Por qué vamos a leer este texto? ¿Qué importancia tiene leer este texto? ¿Lo vamos a leer por disfrute, verdad? Lo vamos a leer porque le vamos a dar un examen para ver que ustedes si leyeron o no leyeron, de comprender que leyeron o no leyeron. Lo vamos a leer porque queremos construir un significado, lo vamos a leer porque está conectado con el tema curricular que estamos trabajando. O sea, ¿cuál es el propósito que tenemos para esta lectura? Y una de las actividades que me gusta muchísimo es las predicciones. Por el título, por la gráfica, ¿verdad? De la portada, por las láminas que hay, ilustraciones que hay dentro del título. Podemos ir haciendo predicciones porque cuando el estudiante va leyendo, va a confirmar o a descartar esas predicciones que él hizo. Así que una actividad sencilla que usted puede hacer mañana mismo es, si van a leer algo, es decir, ok, vamos a ver por el título. Ahorita que vimos un libro que decía amigos o que decía el abecedario de los animales, por el título, ¿qué podemos predecir que va a pasar aquí? Por la ilustración de la portada, ¿qué podemos predecir? Si abrimos el libro y vemos una lámina, ¿qué podemos predecir? Tener eso anotado y luego ver cuáles de esas predicciones, cuáles se van a cumplir y cuáles se van a descartar. Así que esa es una de las que me gusta mucho. Y otra que me gusta mucho son los organizadores gráficos, que vamos a ver ya mismo. Así que vamos a pasar a las próximas, que son durante la lectura. Enid, Saraí levanta la mano. Saraí, no sé si es que quieres hacer una pregunta en este momento, que tiene la mano levantada. Sí, es que ella mencionó, buenas tardes, se mencionó que se compartiría la presentación y sí me interesa mucho porque ahora mismo no puedo tomar fotos desde donde estoy. Muchas gracias. No, Ok. con mucho gusto. Sí, con mucho gusto. Perfecto. Yo, ya Carlos y Melmari la tienen. Así que con mucho gusto la puedo compartir. Sí, la vamos a compartir. Porque no No te estoy preocupes. entrando en todos los temas, porque de verdad que es un poco, ¿verdad?, complejo entrar en todo.
Así que estoy haciendo un poco más de énfasis en aquellas cosas que yo he implantado, que yo he visto resultados, que he visto que han sido pues exitosas. Así que con mucho gusto. Muy bien, durante la lectura pues obviamente hay otras actividades y realmente pues por ejemplo clarificar el vocabulario en el contexto es una de mis actividades favoritas y recuerdo mucho cuando ponía a los estudiantes, yo no sé si ya se hace eso, pero antes se tomaba una libreta y se hacía como un diccionario personal, ¿verdad? Donde algunas páginas se dedicaban a la A, la B, la C, y ahí entonces se iba anotando las palabras que uno no sabía y se iba buscando la definición, pero la definición de acuerdo a la lectura, porque hay palabras que tienen una variedad de definiciones, pero no todas van dentro de la lectura. Así que eso es también una posibilidad. Incluso algunas personas lo hacen antes de leer. Ya el maestro ha leído, obviamente, el texto, ya sabe cuáles son las palabras que podrían traer dificultad a los estudiantes y ya trabaja el vocabulario previamente antes de leer. Así que es una decisión personal suya si lo quiere hacer antes, durante la lectura. ¿En qué momento usted quiere trabajar el vocabulario? Así que esa sería una de ellas y otra sería entonces resumir. Eh, yo doy, ¿verdad? Estoy en la Facultad de Educación a nivel graduado y a veces les pido a los estudiantes que hagan una síntesis, que resuman o que hagan una síntesis o que hagan una reseña de un libro y realmente les tengo que definir lo que es. Incluso les tengo que presentar ejemplos, porque una reseña a lo mejor piensan que tengo que hacer un trabajo de, no sé, quizás 10 páginas con documentación, con personas que han hablado del tema, con citas, con referencias, una bibliografía bien así, tipo APA, bien exacta. Así que eh, resumir, ¿verdad? Sería una de estas destrezas. Vamos a la próxima, que es después de la lectura, en la próxima pantalla. Y después de la lectura, pues hay muchísimas actividades que nosotros podemos hacer, eh, además de contestar preguntas, ¿verdad? Pero para mí, después de la lectura, buenas tardes. Para mí, después de la lectura, realmente las sugerencias que da Alma Florada en su diálogo creativo son mucho más creativas que las que estamos dando aquí en esta pantalla, ¿verdad? Porque ya nos vamos al aspecto creativo. ¿Qué podemos crear después que leemos? Podemos crear un teatro de sombras, podemos crear un kamishibai, podemos crear un Padlet, pues, bueno, muchas cosas que podemos crear después de leer. Así que pasamos a la próxima. Muy bien, vamos ahora a unas estrategias específicas. Una estrategia específica es enseñar intencionalmente, fíjense que lo he puesto en rojo, los diferentes tipos de texto. O todos sabemos que hay texto descriptivo, narrativo, expositivo, argumentativo, persuasivos, pero a veces los trabajamos, pero no trabajamos cuáles son las características que distinguen un texto de otro. Por ejemplo, hay una diversidad de textos, yo solamente incluido aquí como 9, pero la receta, las reglas de un juego, un texto descriptivo, ¿verdad? Describe no sé, el salón, describe tu cuarto, describe tu casa, describe el parque. Eso tiene unas características constituyentes que son específicamente del texto descriptivo. Y en un texto descriptivo, ¿qué vamos a encontrar? Más adjetivos, ¿verdad? El texto de opinión. Yo tengo esta opinión, pero ¿con qué yo sustento esta opinión? Las etiquetas nutricionales, ¿cómo las podemos leer? ¿Cómo se diferencian de una receta? El texto interactivo digital, que eso es lo que tenemos en este momento.
¿verdad? Cuando los estudiantes se acercan al texto digital, pero hay texto digital que es simplemente el texto, pero hay otros que son interactivos, una opción que te lee el texto, una opción que tú haces clic en una palabra y te da la definición de la palabra, un texto que te hace una pregunta y hasta que tú, por ejemplo, eso se usa mucho en los videos. Hay un programa que el maestro puede coger un video y incluir unas preguntas dentro de ese video y hasta que el estudiante no contesta la pregunta, el video no continúa, ¿verdad? Así que eso también se puede hacer en este momento. Un anuncio. ¿Cuál es la importancia de un anuncio? ¿Para qué sirve un anuncio? Una imagen o un opúsculo que hay, ¿verdad? Hay personas que le llaman brochure. ¿Para qué sirve? ¿Qué podemos crear? A lo mejor hemos leído el cuento Amigos y podemos crear un brochure en contra del bullying. Cómo ser mejor amigo, ¿verdad? Cuáles son los efectos del bullying, ¿verdad? El daño que hace el bullying a otras personas y concienciar a los estudiantes sobre eso. Así que la estrategia que estoy proponiendo aquí es la enseñanza intencional de los diferentes tipos de textos y cuáles son las características que constituyen ese texto. Que esas características lo diferencian de otro tipo de texto, ¿verdad? Así que, bueno, ahí vamos a pasar a la próxima estrategia. Y luego, si hay preguntitas, pues entramos un poquito más. La segunda estrategia son los organizadores gráficos y estos pues los conocemos. Conocemos el diagrama de Venn, conocemos el flujograma, conocemos el bosquejo. Mire, ya nadie casi hace bosquejo. No sabemos hacer bosquejo. Y el bosquejo es una destreza fabulosa para organizar la información y para aprender la información, ¿verdad? Así que estos. Pero yo les voy a hablar de una que yo he utilizado y que ha sido fantástica. Y esa es el collage. Así que vamos a la próxima pantalla para ver. Muy bien. Y he utilizado el collage como un organizador gráfico para un texto escrito, ¿verdad? Estos son algunos de los ejemplos que yo he hecho con los estudiantes o que hice, porque realmente hace tiempo, pero han funcionado y siguen funcionando en los maestros que lo han implantado. Por ejemplo, pues, escogemos un tema. Ese día es fabuloso en la sala de clase. Todo el mundo está de pie, caminando, tijeras, pega, muchas revistas y todo eso y escogemos un tema. Déjeme decirle que yo hice esta actividad, la hice varias veces con estudiantes futuros maestros y la disfrutamos tanto como cuando la hicimos con niños. Y escogimos en ese día, que ustedes ven aquí el collage, porque no encontré las fotos de otros, ese día habíamos escogido el tema de las matemáticas en la vida, ¿verdad? Y era con el propósito de que los estudiantes buscaran láminas que tuvieran que tener dos características. Uno, relacionadas esas láminas con sus intereses, con lo que les gusta, con lo que quieren. Y dos, que luego las van a relacionar con las matemáticas. Y entonces las pegaban en diferentes formas. Ya ustedes ven aquí que uno la pegó como el mapa de México, porque esto fue un estudiante de un intercambio que hicimos con México. Y entonces en la otra parte, pues ven ustedes que también hay números, el reloj y toda esa serie de cosas que el estudiante incluyó. Una botella de agua. Observen el celular, que es un celular antiguo que hay ahí también en esa lámina. ¿Qué pasó? Que después que los estudiantes hacen el collage, entonces van a escribir un texto. Y siempre el estudiante dice, ay, pero no sé qué escribir y no sé por dónde empezar. Y yo le digo, pero ¿cómo que no sabes qué escribir si tienes un collage? ¿Y cómo que no sabes por dónde empezar si tú puedes empezar mirando las láminas que tienes de izquierda a derecha, mirando las láminas que tienes de arriba hacia abajo y volver arriba y hacia abajo? Tú puedes desarrollar tu propia estrategia. Y eso fue fabuloso, porque el estudiante empezó a decir qué láminas había incluido
qué relación tenían con él o con ella y qué relación tenían con las matemáticas. Y eso fue fantástico cuando un estudiante levanta la mano y dice, maestra, pero si es que todo en la vida tiene que ver con matemáticas. Y ahí el estudiante llegó a la realización de que las matemáticas están en todo en nuestras vidas. Así que yo los exhorto a ustedes a hacer, puede ser de cualquier otro tema, pero hacer un collage con los estudiantes y luego, probablemente en otra clase, porque muchas veces en lo que buscan la lámina, la recortan, la pegan y todo eso, pues a veces les toma un día, 2 días, dependiendo de la edad del estudiante, ¿verdad? Y de la cantidad de revistas que tengamos a mano. Y luego que en otro momento, o quizás de asignación, se les da un viernes para que la traigan un lunes, te sientas con el collage y me vas a escribir aquí cómo tú conformaste este collage, qué láminas incluiste, qué relación tienen contigo y qué relación tienen con las matemáticas o con algún aspecto, algún concepto de las matemáticas. Y realmente fue una experiencia extraordinaria. Así que yo los invito a que esta es una actividad sencilla, fácil y que pueden rápidamente implantar en su sala de clase. Bien, vamos a continuar en la próxima. Muy bien. Y la próxima estrategia obviamente no podía faltar, ¿verdad? Porque cuando yo vi el anuncio de esta presentación, yo dije, oh, wow, todo lo que tengo que cubrir. Pero bueno, dije, es fácil porque realmente a eso es que me dedico, ¿verdad? A trabajar con la tecnología en la sala de clase. Las tecnologías para la lectura y la escritura y realmente para el empoderamiento de los estudiantes. Me imagino que hay quienes están aquí que ya saben esto, pero para decirles que, por ejemplo, las tecnologías en términos de las tecnologías se clasifican, ¿verdad? Como las TIC, que son las tecnologías para información y comunicación, que son las que más estamos utilizando frecuentemente en estos días y en este momento, como la que estamos usando ahora, ¿verdad? Que estamos usando Teams para comunicarnos. Pues eso es una tecnología para la comunicación. La tecnología que se llaman TAC, que son las tecnologías para el aprendizaje y el conocimiento. Cuando usted coge un curso que ya está en Moodle, pues eso es una tecnología para el aprendizaje y el conocimiento. Y las tecnologías para el empoderamiento y la participación, que vamos a ver algunas de ellas que yo les he traído ejemplo. Así que vamos a pasar a la próxima pantalla para ver esas tecnologías. ¿Cuáles son algunas de esas tecnologías? Muy bien. Y aquí yo les estoy dando algunas. Por favor, escriban en el chat si usted conoce alguna, si la ha utilizado, para yo saber, ¿verdad? Quiénes han utilizado, por ejemplo, el Padlet. Es una tecnología que me gusta muchísimo, que la he utilizado de muchas maneras y la vamos a ver. Obviamente, todas las herramientas de Google. La aplicación de Book Creator, que la vamos a ver, un ejemplo. Canva lo han utilizado, comencé con Kahoot, pero no he podido desarrollar. Muy bien. Sí, muchos maestros utilizan Kahoot, pero Kahoot es como un tipo de juego competencia, ¿verdad? Podemos poner los equipos a competir y a contestar preguntas. Se puede utilizar muchísimo. Por ejemplo, antes de un examen, para hacer un repaso y cosas así. Canvas en mis estudios de universidad y Kahoot con los estudiantes. Muy bien. Carlos dice Padlet. Me encanta, Carlos, porque yo soy una fanática de Padlet. Kahoot, Padlet y Canva. Muy bien, vamos a pasarle pantalla para ver entonces algunos ejemplos de Padlet, o no tanto como un ejemplo, pero sí como algunas características que hacen que Padlet sea muy bueno en la sala de clase. Observen ustedes que yo le he dado aquí como un screenshot
de un Padlet, de un intercambio que hicimos con una clase de, un proyecto que se llama EcoSelfie, con una clase de Costa Rica y una clase de Puerto Rico. Y entonces en ese Padlet lo vamos organizando las fases del proyecto, lo vamos organizando en columnas y las diferentes clases publican dentro de la columna. Observen ustedes que esto es un instrumento muy bueno, una aplicación muy buena para la colaboración. El estudiante no tiene que estar en la sala de clases para colaborar, puede colaborar desde su casa. Podemos hacer Padlet de infinidad de temas. Incluso la misma aplicación de Padlet tiene la inteligencia artificial donde usted puede buscar ideas y crear diferentes tipos de Padlet. Este Padlet está creado en forma de columnas, pero se puede crear uno en forma de la línea del tiempo. Es buenísimo el de la línea del tiempo porque te organiza las entradas de los estudiantes, te las organiza en tiempos, ¿verdad? Una característica muy buena de Padlet es que cualquiera con el enlace puede publicar. No necesita nombre de usuario ni contraseña. Yo comparto el enlace con uno de ustedes y ustedes desde cualquier parte del mundo pueden entrar a ese enlace y puede publicar y puede participar. Se pueden subir, obviamente, textos, se pueden subir imágenes, videos, así que se puede trabajar con todas ese tipo de aplicación. Ya dije que organiza la información por columnas o por línea del tiempo. Al final del proyecto podemos convertir ese Padlet en un documento PDF o le podemos crear un código QR para compartir con otras personas y que vean, entren al código QR y entren al Padlet. Y también podemos compartir el mismo Padlet en plataformas como Facebook, como Twitter o X y como Google Classroom. Lo que se llama embedded, que es como incrustarlos en esas plataformas y la persona lo puede ver ahí mismo dentro de la plataforma. Así que recomendada Padlet. Seguimos con la próxima. Google Tools, me imagino que muchos conocen Google Tools, sobre todo, ¿verdad? Podemos crear un Google Classroom donde ahí tenemos información para los estudiantes, les mandamos asignaciones, les mandamos tareas, mandamos anuncios, recordatorios, pero una de las situaciones con Google Classroom es que los usuarios tienen que tener cuenta de Gmail para poder entonces, uno los tiene que unir y entonces ellos puedan entrar. Pero hay unas herramientas buenísimas para la colaboración, como crear documentos o crear slides o pantallas, como si fuera un PowerPoint. Una de las herramientas que más utilizamos y que nos fascina son los forms. Son unos formularios donde se incluyen preguntas para que el estudiante conteste. Y lo bueno de los forms es que una vez que usted recopila toda la información, entonces vamos a la próxima, en esta que dice aquí, uso de sheets para organizar la información en tablas o gráficas. Una vez que usted recibe toda la información de los estudiantes, que todo el mundo ha llenado su form, lo pueden llenar desde la casa, de donde estén, en cualquier parte del mundo, ¿verdad? Pueden llenar el form y eso va recogiendo la información y luego tiene una opción que la información se la pasa a unas tablas de Excel. Y usted entonces tiene la información organizada por preguntas o por temas, dependiendo de lo que usted haya querido preguntar. Y luego también en Google Tools hemos utilizado el Meet para encuentros de diferentes clases, ¿verdad? No me gusta mucho el Meet porque no se puede grabar, no se pueden hacer ciertas cosas, pero es gratuito y muchas escuelas pues es lo que tienen y lo que pueden utilizar. Así que son más o menos algunas de las herramientas de Google, pero Google tiene muchas. Nosotros tenemos proyectos que utilizan el Google Earth, ¿verdad? El mapa de Google y la Tierra y todo eso. Y es fantástico. Los maestros hacen maravillas con esa aplicación. Muy bien, vamos a la próxima. El Canva
No vamos a entrar a las páginas porque yo le voy a compartir la presentación, pero hay una opción específica de Canva para la educación, para maestros. Y obviamente tenía que destacar que Canva tiene o también unas plantillas para collage. O sea que si usted no tiene idea de qué tipo de collage hacer con sus estudiantes, pues en esa página usted va a encontrar una cantidad de ideas para llevar a cabo con los estudiantes. Muy bien. Y además ya vi que bastantes de ustedes conocen Canva para crear, ¿verdad? Vamos a la próxima. Book Creator. A lo mejor sí, esta no la conocen, ¿verdad? Si alguien la conoce, puede por ahí levantar su mano o decir algo en el chat, ¿verdad? Porque Book Creator es una aplicación, número uno, es sencillo, tan sencillo que una maestra la aprendió en un momento y a la semana tenía este libro que ustedes que tienen aquí, esta imagen de este libro. Ella participó de un proyecto de protectores de los animales y le dio una asignación a sus estudiantes y cada estudiante iba a crear una página en este libro. Se pueden incluir ilustraciones, texto, se pueden incluir, eh, ¿cómo se dice? Una pequeña grabación de mensajes de voz también. Yo vi uno que hizo una estudiante que sobre el coquí e incluyó en el libro el sonidito del coquí, ¿verdad? El audio del sonidito del coquí. Fantástico. Sí, es muy buena, es muy fácil de utilizar, así mismo. Y entonces la maestra le dio a los estudiantes esta asignación. Los que tengan mascotas van a hablar de su mascota, van a traer una fotografía, a subir una fotografía digital. Y los que no tienen mascota, pues pueden escoger cualquier animal que les guste. Vamos a ver si podemos entrar al libro y por lo menos ver una paginita para que tengamos una idea. Aquí donde dice Read Now. También cualquier persona con el enlace entra al libro y lo puede ver. Usted lo puede compartir con los padres de los estudiantes. Mire lo que su hijo creó. O lo puede compartir en alguna actividad escolar, porque con el enlace es suficiente. Y vean ustedes cómo los niños pues ponen su animalito. Pero es tan emotivo leer lo que los niños escriben, cómo encontraron al animalito, el regalo que su abuela le hizo un día. Llegaron a la casa y encontraron ese perrito y qué emoción. Y ese perrito ha estado conmigo tantos, ¿verdad? Tiene tantos años. Y aquí dice que tomó leche hasta los otros días. Y nuestra historia, dice esta estudiante, ¿verdad? La historia de mi perrito y yo es que quería una perrita, pero las perritas eran muy caras. Y a mi madre se le ocurrió comprarme un perrito macho Poppy. Y así, estos son niños creo que de tercer grado, algo así, no sé si tercero o cuarto, ¿verdad? La historia de Tito, la maestra entonces enriqueció el libro con las fotos de los estudiantes y ella, ¿verdad? También. Así que, y después en la parte de atrás aún quedan historias por contar y mucho trabajo por hacer con los animales, porque era para crear conciencia, ¿verdad? De protección animal. Así que es una aplicación excelente, buenísima. A los estudiantes les motiva y obviamente lo van a crear, pero después también lo van a leer. Y lo van a leer ellos y como hizo Frenet, se deja en la sala de clase para que lo lean los próximos también, que van a estar muy motivados para leer porque no fue algo que les mandaron del Departamento de Educación o les compraron en una librería, no, lo hicieron unos estudiantes con su misma edad y con sus mismos intereses, a su mismo nivel. Muy bien, vamos a la próxima pantalla. Ay, Virgen Santa. Bueno, no vamos a entrar en esta aplicación, pero se las dejo aquí para que la exploren. La aplicación se llama Movit y es una aplicación donde los niños, pero los maestros, pueden crear pequeños juegos, como el juego de la oca, el juego de memory también,
Algunos juegos son gratuitos, otros juegos hay que pagar un poco para poderlos crear, o las imágenes también, algunas son gratuitas, a otras hay que pagar un poco también por las imágenes, pero es una plataforma muy buena, la hemos utilizado, hemos creado jueguitos ahí y, y también muy interesante para los estudiantes, tanto para crear sobre algún tema. De hecho, ya en la plataforma hay jueguitos creados sobre diferentes temas y cualquiera los puede utilizar porque se quedan grabados en la plataforma. Te dan un enlace que es el que tú compartes con otras personas con un numerito y cualquiera entonces puede entrar con ese numerito y jugar el juego. Así que es fantástico que lo puedan utilizar. Vamos a la próxima. Muy bien, Kahoot, ya algunos lo conocen, ¿verdad? Y solamente pues lo vamos a mencionar, donde se puede crear una gran cantidad como quizzes, competencias entre un equipo y otro. Así que vamos a pasar entonces el Kahoot. Vamos a ver. La cuarta estrategia entonces es los proyectos colaborativos, ¿verdad? Un proyecto colaborativo como en la red global de aprendizaje en la que yo trabajo. Ahí está la página de ironlatina.org. Es abierto, es gratuito, es para todo el mundo, cualquier maestro, bibliotecario que quiera trabajar un proyecto con otro país, pues bienvenido. Y en esta página, pues vamos a pasar la pantalla porque vamos a ver entonces dos cosas que son bien importantes. Número uno, el libro de proyectos, ¿verdad? El libro de proyectos se actualiza 2 veces al año, así que el que tenemos ahora es de la sesión de enero a julio del 2025. Los proyectos están aquí organizados alfabéticamente, pero los proyectos tienen el nombre del proyecto, la descripción de ese proyecto, el facilitador, quién lo facilita y las fechas en que va a estar activo. Así que deja ver si podemos llegar a uno de ellos para presentarlo. Una de las mejores estrategias para trabajar, vamos a ver este de ABC Cultural. Una de las mejores estrategias para trabajar lectura y escritura es crear un abecedario. Hay muchos libros de abecedario, pero cuando un estudiante se trabaja el abecedario cultural, investiga su cultura y luego empieza a crear un abecedario sobre su cultura. Así que este es uno de los proyectos que ustedes pueden trabajar en la sala de clase y se puede trabajar a cualquier nivel. El abecedario se puede crear ahora mismo. Hay un grupito de escuelas entre Paraguay, México y Puerto Rico trabajando el abecedario en el nivel preescolar, con niños de 4 o 5, y creo que la de Paraguay tiene niños de 6. Así que estos niños así pequeñitos están creando su propio abecedario cultural. Y qué mejor que utilizar el Book Creator para crear un libro de abecedario cultural. Así que los invito a explorar este libro de proyectos que van a estar activos hasta junio. Y usted dice, pero ya estamos en abril, pero yo les voy a mencionar ya mismo uno que sí van a poder trabajar porque están a tiempo. Bien, vamos a volver de nuevo a la presentación para ir, a la presentación a el proyecto que va a estar activo del 17 al 23 de abril. Aquí, en estas fechas, celebramos la semana de los códigos QR, ¿verdad? Ahí tienen ustedes la persona contacto, que es de Cataluña, y se comparten QRs o códigos en español, en inglés o en catalán. Y es una idea que tenga el estudiante para mejorar el mundo. Esa idea puede ser estar en una página de web, puede ser una fotografía, puede ser una diversidad de cosas que luego le creamos un código y compartimos ese código con las demás clases participantes.
Y la facilitadora, la persona de contacto, va colocando esos códigos en un muro. Primero es participar y enviar, pero si usted no puede participar, todavía puede hacer algo, que es entrar al muro, ¿verdad? Entrar al muro y con el teléfono inteligente, los estudiantes van descifrando qué es lo que dicen esos códigos. Miren, eso es una motivación y un interés que ustedes ni siquiera se imaginan, porque empiezan a descubrir qué es lo que hay detrás de ese código. Y muchas veces los maestros que nos comparten sus actividades, ¿verdad? Para nosotros, muchas veces los maestros, después que descubren cuál es la idea para mejorar el mundo, entonces tienen pequeños grupos, distribuyen esas ideas y cada grupito va a decir si le gusta la idea, si no le gusta, qué ellos propondrían, cómo la podrían ampliar, cómo la podrían poner en implementación. Así que yo los invito porque todavía tienen tiempo del 17 al 23 de abril, ya pueden ir comunicándose con Margarita, que es la maestra. Ella es una maestra de la sala de clases, así que ella entiende muy bien lo que son, ¿verdad? El trabajo en la sala de clase. Y comunicándose con ella y diciéndole que tienen intención de participar y ella les va a mandar la información, las instrucciones de cómo mandar el código. Hay muchas aplicaciones que son gratuitas, que usted puede hacer códigos QR o generar el código QR gratuitamente. Hay otras que son, ¿verdad? Te generan un código muy bonito como el que ustedes ven ahí. Quizás hay que pagar un poco, pero hay se puede hacer de muchísimas formas. Así que esto es un proyecto que yo realmente los invito a participar y ya tienen la primera experiencia en un proyecto global. Así que vamos para la próxima pantalla. Muy bien, lo próximo que ustedes van a ver en la página de ironlatina.org y en la página que está aquí de Idea Red Guatemala, es que estamos organizando un encuentro de maestros en Guatemala del 16 al 19 de julio de este año y en lo que se llama Ciudad Antigua en Guatemala. El encuentro, el tema del encuentro es Lecturas sin Frontera, ¿verdad? Esos libros que nos unen y nos conectan a través de las diferentes, geográficamente, entre las diferentes clases. Así que si está interesado y quiere más información, pues se comunica conmigo y yo con mucho gusto le doy información. De hecho, de Puerto Rico va un grupo, ya tenemos un grupo como de 7 maestros que está interesado y se está organizando para asistir. Y muchos maestros de Puerto Rico también que van a presentar, porque Puerto Rico es muy importante dentro de la red. El trabajo que hacen los maestros de Puerto Rico dentro de la red es fabuloso. Tanto que una vez en una reunión, una maestra de Argentina dijo, bueno, trabajar con Puerto Rico es maravilloso, porque los maestros responden y hacen unos trabajos bellos. Yo me sentí en las nubes. Yo dije, así me gusta que hablen de mis maestros y mis bibliotecarios. Muy bien, no sé si me queda alguna pantalla más, ¿verdad? Bueno, mi información de contacto para los que me quieran escribir o si me quieren escribir por WhatsApp. Ahí tengo muchísimos proyectos en los chats de WhatsApp también, pero si me quieren escribir por ahí, pues con mucho gusto pues les doy más información o abundamos sobre el tema o las preguntas que ustedes quieran. Así que yo con mucho gusto ahora podemos abrir si hay alguna pregunta. Vamos a Estoy a la aprovechar ahora. disposición. ¿Cómo? Gracias, Enid. Muchas gracias por tu presentación. Me parece, ahí vi unas cuantas herramientas que podemos utilizar. Me voy a aventurar a utilizar de tu presentación. La del desarrollo de los libros me gusta mucho. Hay muchos libros. Yo solamente escogí la herramienta de Book Creator, pero hay muchas herramientas para crear libros. De hecho, hay una herramienta, que no me acuerdo el nombre ahora, pero hay una herramienta donde no es tan bonita como Book Creator, pero tiene la página de arriba para la ilustración y la página de abajo para el texto.
Pero lo bueno de esa herramienta es que el maestro puede crear una biblioteca dentro de la misma pantalla con los Ajá, diferentes libros de los estudiantes y entonces los estudiantes pueden ir a esa pantalla, escoger un libro y leerlo, ¿verdad? exactamente. Así que no me acuerdo muy bien, pero después yo cuando consiga Ajá. el nombre, porque ahora mismo se me fue, es Es muy importante buena para eso. que como la tecnología ya está, ¿verdad? En la vida de ellos diariamente, que podamos utilizarla, como dice, con buena responsabilidad y poder enseñarles lo importante de utilizar esas herramientas también responsablemente. Ujú. Por ejemplo, lo que tiene que ver con inteligencia artificial, Oh, sí, eh, definitivamente. eh, que yo sé que los compañeros deben tener muchas opiniones de los que están aquí. Eh, Queremos que Bueno, sigan leyendo. hay muchas cosas que se pueden hacer con inteligencia artificial y yo creo que si se utiliza con algún tipo de cuidados, ¿verdad? Ajá. Pues nos puede dar buenos resultados en la sala de clases porque, por ejemplo, y de hecho, herramientas como Canva y como Padlet están integrando y otras herramientas están integrando una opción de inteligencia artificial en su, ¿verdad? Ajá. En ellos, en sus aplicaciones, y quizás las podemos utilizar, por ejemplo, si queremos generar ideas. A mí me parece que esa es una de las formas buenísimas para utilizar la inteligencia artificial, es como generar ideas. No tenemos ideas en este momento para una actividad, vamos a generar ideas con inteligencia artificial y se reparten las ideas entre los grupos de estudiantes y a trabajar se ha dicho. Yo creo, y abundando un poquito más también en una de las secciones que hablaste, lo que tiene que ver con la destreza de desarrollo de bosquejo, de Mm, bosquejar, es una destreza súper importante que debemos reforzar. En el caso de nosotros, yo sé que está, ¿verdad? En los objetivos y en las destrezas que muchos programas y estándares les piden. Pero yo soy bien enfático que conozco muchos adultos que no saben bosquejar. Oh, sí, no, definitivamente, Este, definitivamente eso. Y son destrezas bien importantes, porque el bosquejo te permite a ti sacar, y de hecho, en los exámenes que dan, por ejemplo, yo no sé, en esa época era College Board y cosas así, que dan para las universidades y el SAT y todas esas cosas que dan, te dan textos para leer. Y de ujú. esos textos luego te hacen unas pequeñas preguntas y tú tienes que sacar cuál es la idea central de ese párrafo. ¿Cuáles son Una, las ideas que están incrustadas en ese párrafo o la conclusión a la que llegue el autor? eh, Miren, aquí los estudiantes se van yo, porque no. yo estuve en una actividad ¿verdad? Se llama Computers in Libraries. Y una estrategia que me estuvo bien curiosa y de unos compañeros bibliotecarios en Estados Unidos era que ellos hacían en vez de, trabajaban también lo que son en Estados Unidos se trabaja mucho los maratones de lectura en verano, Sí. eh, pero ellos enfocaron más la lectura en base a un proceso de los famosos scavenger hunts, Ujú, donde el estudiante tenía que ir a través de distintas, ¿verdad? Actividades de búsqueda en la escuela y en la biblioteca. En este caso era la biblioteca, pero la biblioteca era bien grande. En el caso de la escuela, pudiese ser en una escuela donde a través de ese proceso de búsqueda tenían que hacer unas lecturas y contestar en base a lo que leían. Y estamos hablando ¿verdad? Un enfoque a un grado primario, que la lectura y ellos, ¿verdad? Con sus padres pudiesen contestar que el estudiante leyera y pudiese entonces contestar una serie de preguntas para poder moverse y tener las al claves para próximo. moverse al Ujú, otro, al próximo. ujú, O sea ujú. que el concepto de un scavenger hunt para la lectura ¿verdad? Motivarlos a lo que es la investigación y moverse y el juego, pues puede ser muy bueno también. Eh, Así que, Pero Carlos, perdóname, también, por ejemplo, crear un escape room.
un escape room de lectura, ¿por qué no? Ese es buenísimo también. No, yo no, ¿verdad? No da tiempo de explicar todo eso aquí, pero un escape room es interactivo, es buenísimo, es motivador. Excelente idea. Yo siempre promuevo que el estudiante trabaje en pareja o en grupos pequeños. Para mí, por la destreza de colaboración, ¿verdad? Correcto. Pero pueden discutir las opciones, las soluciones y cómo vamos a salir de aquí y qué tenemos que hacer, la estrategia. Porque eso es lo Correcto. que hacen cuando juegan Minecraft o cuando juegan otros tipos de juegos, ¿verdad? Que algunos no deberían estar jugando. Pero eso es lo que hacen, que ellos desarrollan una estrategia. Importante, que me gustaría también que tenemos muchos colegas creativos aquí también, y nos queda un ratito para, ¿verdad? Para aprovechar de preguntas, para hacerle venir, y pueden también levantar la mano y pueden, ¿verdad? Presentar sus actividades innovadoras y que puedan apoyar lo que es la lectura que hacen en sus organizaciones o hacerle algunas preguntas a Anita. Vamos a aprovechar este espacio de colaboración en esta semana, que es bueno y positivo para todos. Conocer sus experiencias también Claro. y recalco que es importante la información ENIT que provee de proyectos que se están haciendo en iEarn, que puede ENIT también relacionarlos a ustedes si les interesa participar en ellos, que son buenísimos. Así que ahorita con la información de ENIT que la vamos a compartir. Ahora bien, ¿alguien quiere tiene algo que expresar, que quiera compartir preguntas o que quiera compartir sus recomendaciones, tu estrategia? Alguien que está haciendo algo. ¿Alguien que esté haciendo algún proyecto particular que quiera compartir? Tenemos todavía mucha gente aquí, vamos, no nos pongamos tímidos, los bibliotecarios somos, ¿verdad? Por lo menos Bueno, yo yo tengo unas experiencias preciosas con los bibliotecarios. A mí me encanta trabajar con los bibliotecarios. Y de hecho los proyectos se llevan a la biblioteca de una manera fabulosa. eso es así, eso es Sí. así. ¿Alguien que quiera aportar? Pues vamos, no se me pongan tímidos, por ahí yo tengo... Ok, Isaura, puedes abrir el micrófono. En mi caso, yo realicé un taller de lectoescritura con Cumbre de Desarrollo y aprendí muchísimas estrategias que la llevé en práctica en mi aula. Incluso hasta realicé una biblioteca escolar donde tenemos un espacio de lectura donde tomamos una hora del día para leer un libro. Actualmente estoy leyendo El Principito con mi estudiante que es de educación especial y ella espera ese momento. A veces hay circunstancias que no me dejan respetar ese momento que tenemos de lectura y ella me lo recuerda. Me dice, Misa, recuérdate que nos toca leer. Y me señala los libros, ella misma lo busca, se sienta y me dice, ven, y me habla así con la mano y me dice, ven, es momento. Y ese momento hay que sacarlo, porque ya ella lo tiene como una rutina. Te llena, ¿verdad, Isaura? Llena bastante, ¿verdad? Ese momento. Claro que sí. Sí, sí. Claro que sí. Sí. ¿Alguien más que quiera? Gracias Isaura por compartir. Y fíjense que el concepto de lectoescritura viene de los años 90, ¿verdad? Del siglo pasado. Y todavía es un concepto que no hay algo más ahora que lo supere. O sea, para visualizar la lectura y la escritura en la sala de clase. Yo recuerdo una anécdota de una bibliotecaria que llevaba a los estudiantes, obviamente, a la biblioteca, coordinaba con la maestra de la sala de clase y ella les leyó un libro y luego, nada, ella lo leyó como la actividad normal y natural que ella quería hacer en su biblioteca, pero ¿qué pasa? Que cuando salen a las 3, ella me dice a las 3 de la tarde, suena el timbre y yo voy saliendo y por allá una estudiante sale de la guagua escolar y me dice, Missy, gracias por leernos el cuento. Y ella quedó tan emocionada que ella me llamó para contármelo. Y yo me emocioné también, porque realmente yo digo, eso fue lo que le llegó, ese es el impacto. Sí, eso es lo que queremos. eso es lo que queremos lograr. Y realmente, como les dije al principio, el problema de la lectura es grande en este momento. Pero yo creo que si todos empezamos a mover
Ujú. ¿verdad? La rueda con una estrategia aquí, otra estrategia, y el otro hace la otra estrategia, y el otro la otra. Yo creo que en unos años vamos a poder superar lo que estamos pasando. Excelente. Por ahí está Camil, que levantó la mano. Camil, ¿puedes abrir el micrófono? Pues nosotros tenemos dos iniciativas ahora que están corriendo. Yo tengo una biblioteca que es abierta, que es todo ventanas y está en el mismo centro del colegio. Y aprovechamos, ¿verdad?, esa oportunidad para hacer lecturas en voz alta con micrófono y lo llamamos resonancia. Así Ujú. que invitamos a las personas a que se suban a una tarima que tenemos en medio de la biblioteca, a que traigan sus cuentos, sus historias, sus fragmentos de, ¿verdad? A veces son obras que ellos mismos crean, y las leen en voz alta, así que toda la escuela se beneficia de la lectura porque los que están a su alrededor también pueden escuchar. La Ujú. otra iniciativa que tenemos ahora mismo para fomentar la lectura y el intercambio de libros es que recibimos muchas donaciones de exalumnos o de gente de la comunidad que a veces quieren cerrar sus bibliotecas personales porque no tienen más espacio donde guardar libros o no tienen, ¿verdad?, otros medios para seguirlos manteniendo. Ujú. Y nos traen esos libros donados y si no los necesitamos nosotros en la biblioteca, pues los colocamos en una esquina de intercambio y le llamamos los libros previamente amados. Y los estudiantes y la comunidad. Me gusta el término. A mí también me gusta, previamente amados. Me gusta Sí, eso. y la intención pues es esa, que esos libros encuentren una nueva aventura de lectura. Sí, y también me gusta mucho, muchas gracias por por el comentario, Excelente. porque me gusta mucho el proyecto de resonancia, porque es un proyecto que con esa actividad ustedes están trabajando muchísimas destrezas, como puede ser la oratoria, o puede ser, por ejemplo, el pararse en un escenario y tomar un micrófono y hablar. Así que me gusta y me gusta el título, resonancia. Sí, sí, sí. Excelente. Resuena por todos lados. Pero sí, está muy, Gracias, muy Camil. lindo, muy lindo. Nosotros tenemos, de hecho, lo originó una maestra de Puerto Rico. Tenemos un proyecto de podcast donde los estudiantes crean podcast, pero ya esto es para este tema y ella lo trabaja con escuela superior. Los estudiantes crean podcast sobre la lengua, sobre el lenguaje específico de Puerto Rico. Por ejemplo, puede ser la jerga puertorriqueña o puede ser las palabras taínas que todavía ¿verdad?, viven y siguen viviendo en nuestro lenguaje español. La influencia del inglés en el español. Tienen una serie de temas y ya entonces han trabajado esos podcasts con esos temas. Así que eso es ella dice, lo único que se necesita es un lugar silencioso donde grabar, porque es lo único que se necesita. Y realmente ellos graban digo, ellos hacen investigación, ¿verdad? Preparan el podcast en grupo y todo, y tú vas a hacer esto, y yo voy a decir esto. Y en algunos podcasts hacen hasta anuncios, Eso está bien. incluyen hasta anuncios y les queda fabuloso. Así que también esa es una estrategia, si uno no tiene que hacer un podcast, porque realmente esa palabra de podcast es nueva, pero antes es simplemente una conversación, ¿verdad? Y grabarlo en términos de audio. Pero Sí. pero es una estrategia diferente, porque como tú no estás compartiendo nada visual, tú tienes que escribir de forma tal que el que está escuchando entienda y sabe de lo que tú estás hablando, porque tú no vas a compartir ninguna imagen de lo que estás hablando. Así que ahí el podcast es un reto en ese sentido. Pero bueno, ellos lo han hecho fabuloso, muy lindo, muy lindo. ¿Sí? Excelente. ¿Alguien más? ¿Alguien más que quiera compartir ¿verdad? Su experiencia, que quiera Bueno, compartir una... a mí me gustaría saber si hay alguna de las ideas que se presentaron que les gustó y que quizás están pensando que lo van a utilizar, ¿verdad?
Eso me gustaría saber, aunque sea una persona que me diga, sí, voy a hacer el collage o sí, voy a usar el Padlet. Ave María, la semana que viene voy a crear un Padlet. O voy a estudiar cómo se hace el Book Creator, que es bien sencillo, lo vas a aprender de una tirada. Y Exactamente. voy a hacer un libro con los estudiantes antes que acabe este semestre escolar. ¿Alguien Nosotros, se apunta para eso? nosotros en COVIMED siempre damos seguimiento a, ¿verdad? A nuestros grupos. Qué Así bueno. que ustedes van a seguir, nosotros tenemos los tenemos a ustedes en nuestro mailing ahora y queremos ver sus experiencias y de Sí, verdad porque queremos, no es para que estemos aquí 1 hora y media, 2 horas y una sola idea sencillita, el diálogo exactamente. creativo, algo así que usted quiera En el caso, por trabajar. ejemplo, en un taller que yo estuve dando de tecnologías, ¿verdad? Emergente, tocamos el tema y pues puede haber controversia en este tema, pero lo importante es que, de verdad, que donde le pedimos a ChatGPT que nos hiciera un cuento en español, en un tema en específico, Ujú. y aunque al principio, la verdad, la creatividad en términos de la inteligencia artificial, pues hay mucho temor todavía y es importante que el cuento le quedó bien a ChatGPT, pero si ustedes supiesen que lo más impresionante fue que la maestra de español lo narró en una forma tan y tan dramática y positiva que el cuento pudo haberlo escrito ChatGPT, pero quien le dio la visión y la creatividad Que le fue dio la vida. maestra. Le dio Ujú. vida, le dio energía, le dio una forma. Fue la Pero maestra. Carlos, a lo mejor la inteligencia artificial te crea el cuento, pero ¿qué tal si repartimos ese cuento y los estudiantes lo amplían? Exactamente, es otro Eso, ejemplo. eso sería fabuloso, porque no es para quedarnos con lo que el chat GPT nos cree. Pero ¿qué tal si Exactamente. ese cuento yo lo reparto, lo puedo repartir en grupos, porque a mí me encanta trabajar en grupos, ¿verdad? Pero lo puedo repartir en grupos o lo puedo repartir individualmente y le digo, mira, se lo llevan el fin de semana y me van a traer ese cuento con sus ideas integradas. Un final diferente, un principio, un conflicto, lo que sea, ustedes me lo van a modificar. Eso, entonces estamos utilizando verdaderamente y auténticamente la tecnología y no tenemos que tenerle miedo, porque lo que hemos extraído es un cuento, está bien, perfecto, pero ahora los estudiantes lo van a trabajar y Eh, ahí es donde está el aprendizaje. Excelente, excelente discusión. Nos quedan unos minutos, y muchas gracias a los comentarios de Jessica, que le gustó mucho, Martín, que está Sí, por acá, y a Luz también muchas y a Lu, que está gracias. por Y ahí, Martín, y ¿verdad? Es importante, ¿verdad? Ahora vamos a Marí, le doy las gracias a la profesora Enid, a doctora, perdóname, que no le quiero quitar los estudios, pero pero cuando ustedes me escriban, yo soy Enid. Enid, así que le damos las gracias de parte de Covimed a ustedes por estar aquí con nosotros a esta hora. Ahora vamos a pasar a una parte importante que no se me pueden ir, porque, ¿verdad, Melmarí? Que es importante. Melmarí, explícale lo de la evaluación, el certificado y, ¿verdad? Todo lo pertinente. Así Ok. que los dejo entonces con Melmarí. Melma. Bueno, pues acabo de compartirles vía chat el enlace de evaluación. Una vez usted complete esa evaluación, no la cierre, le va a aparecer en la pantalla un mensaje que dice, ¿verdad? Que se detenga, que va a encontrar otro enlace para generar su certificado. Así que les compartimos el enlace. También recuerden, aunque Carlos ya se lo dijo al inicio, ¿verdad? Carlos ya está preparado, él sabe que si no lo regaño. Recuerden Sí. seguirnos en nuestras redes sociales para que esté al tanto de talleres como, ¿verdad? Tan pertinentes como este u otros. Recuerden que ya con este cerramos el semestre y próximamente le vamos a estar enviando luego para el próximo semestre para que nos vayan diciendo cuáles son sus necesidades de adiestramiento. Gracias, doctora. Gracias, Carlos. Gracias a ti, Melma, y al equipo y a todos los que están acá con nosotros. Claro que sí, claro que sí. Yo les deseo buenas tardes y también yo también les doy las gracias a los Espérate, se me presentes. olvidó algo, no se me vayan.
Disculpe, doctora, que antes que le interrumpa, espérese, que la tengo que... Un pequeño, no se me vayan, que vamos a rifar una tarjeta de Amazon de $25 a los que se quedaron con nosotros y no se han ido. Qué bueno para comprar libros, Carlos. Para comprar. Específicamente para comprar lecturas. Para fomentar la libros. lectura. Así que somos ahora mismo, les voy a decir cuántos somos. Dice 32. 32, pero ni tú no cuentas. Ni yo, ¿Cómo? ni... Yo no me voy a ganar la tarjeta. Somos 29. O sea que vamos a buscar un dado de 29. Déjenme hacer esto un rapidito aquí. ¿Cómo es posible que a mí no me permitan participar? No, esta vez tenemos que darle... Vamos así, voy a compartir mi pantalla un momento. Merma. Que Merma, no te lo había informado, se me olvidó, fue. Está bien, es una sorpresa para mí también. Es una sorpresa también para... Ok, voy aquí a hacer entonces una cosita para que, espérate, que no se me vea el WhatsApp, eso no es positivo. Voy a tirar el dado del 1 al 29, vamos entonces a... El dado que salió es el 20, vamos a contar aquí en los... ¿Quién es el número 20 en la lista aquí? Vamos a ver. Ya, para que sea justo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ay, Mari está por ahí. 9, 10, 11. Francisco, saludos. 12, 13, 14, 15. No se me vayan. 16, 17, 18, 19. Ay, se me fue. Te voy a tener que empezar de nuevo. Yo aquí, ¿cómo va a ser? Espérate. Déjame ver si yo lo puedo ver acá. Mira, ven. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Mónica. Literalmente es la última en la lista. Mónica, ¿estás por ahí? Si no me Ya contestas, saben, entonces... ya sí, está saben, por ahí, Mónica. mírala, Sí, mírala. estoy por aquí. No, Ya porque sabes, sí. Mónica, que es una tarjeta para libros. Sí, para la biblioteca, gracias. Así que, Mónica, déjame cerrar aquí, ya no voy a compartir mi pantalla. Mónica, entonces te vamos a estar enviando al email que está registrado. Ok. Te vamos a estar enviando entonces. Y ahora sí, recuerden la evaluación. Buenas noches. Melma, ¿tú quieres algo más que decir?